Te acabas de levantar y tienes el cuello rígido, vamos a darte una rutina de 10-15 minutos para que empieces el día con mejor pie. Y lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar calor local en la zona. 5-15 minutos, un saco lo metemos en el micro, un saco de semillas, y nos lo dejamos puesto, que se vaya vascularizando y que vaya quitándose un poquito esa primera rigidez. Una vez hecho este calor para aumentar un poquito la flexibilidad de la zona, nos lo quitamos y vamos a empezar el primer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Sentados en la cama, todavía no nos hemos levantado, y vamos a coger la nariz y la vamos a llevar hacia abajo, ¿vale? Vamos a llegar lo más abajo que podamos, y desde aquí vamos a contar 10 respiraciones, ¿vale? Llegamos aquí, 10 respiraciones, intentando mantener lo más abajo posible, ¿vale? Cuando ya hayamos hecho las 10 respiraciones, vamos a volver despacito hacia el medio y vamos a ir hacia el contrario. Vamos a llevar la nuca hacia la espalda todo lo que podamos, y desde aquí vamos a contar otras 10 respiraciones. Respiramos lento y controlado, ¿vale? Y vamos a repetir una segunda serie. Vamos a intentar llegar un poquito más lejos que en la primera, pero siempre sin dolor, ¿vale? Entonces vamos a intentar llegar todavía un poquito más lejos y volvemos a contar otras 10 respiraciones. Vale, haríamos 10, volveríamos al medio y en la siguiente movilización nos vamos a ir hacia atrás. Y hasta aquí sería nuestro primer ejercicio. Siguiente ejercicio, ya hemos trabajado la flexoextensión, vamos a ir con las rotaciones, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de llevar la barbilla hacia el hombro. Importante, cuando hagamos estos ejercicios no podemos estar así derrumbados hacia adelante y con el cuello en flexión, tenemos que estar erguidos y el cuello un poquito metiendo la barbilla hacia adentro, ¿vale? Desde esta posición, ahora ya sí, vamos a coger y vamos a llevar la barbilla hacia nuestro hombro, ¿vale? Hasta donde lleguemos sin dolor, con un poquito de tensión en el lado contrario, y aquí ya vas a mantener otras 10 respiraciones, siempre profundas y controladas. Vamos a coger el aire por la nariz, lo soltamos por la boca. Y vais a ir viendo cómo según van avanzando las respiraciones, esa tensión, esa rigidez muscular va poquito a poco cediendo. Luego lo repetimos exactamente igual hacia el lado contrario. Llevamos la barbilla hacia el hombro izquierdo en este caso, ¿vale? Seguramente tengáis un lado con más rigidez que el otro, así que si un lado podéis mover menos por dolor, pues lo paráis un poquito antes, ¿vale? Giramos y una vez estemos aquí, empezamos las respiraciones, cogemos con la nariz y soltamos con la boca. Respiraciones muy profundas y muy lentas. Volvemos siempre despacito. Acordaros que vamos a hacer 10 hacia cada lado. Y ahora meteríamos el siguiente movimiento, que va a ser, en vez de barbilla al hombro, va a ser oreja al hombro, exactamente igual. Partimos de una posición erguidos, posición ligero doble mentón, barbilla hacia adentro, y ahora vamos a llevar la oreja hacia el hombro. Lo mantenemos aquí y mientras vamos respirando. Es normal notar tensión muscular en toda esta zona, pero no tiene que ser doloroso. Vale, volveríamos despacito al medio, haríamos 10 como en todos los ejercicios, y ahora oreja izquierda, hombro izquierdo. Llegamos y respiramos. Volvemos despacito. Vamos a hacer 10 de cada uno de los dos y luego repetimos una segunda serie. Y exactamente igual que os he dicho en el primer ejercicio, en la segunda serie tenemos que intentar llegar todavía un poquito más lejos que en la primera. Tercer ejercicio, vamos a hacer un automasaje. Vamos a utilizar una buena crema, a mí me gusta mucho trabajar con esta. Entonces nos vamos a echar un poquito en los dedillos, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer va a ser un masaje palmar, ¿vale? Con la palma deslizando por todo el músculo trapecio, ¿vale? Que es este músculo de por aquí, ¿vale? Aquí podemos ir aumentando poquito a poco la presión, siempre y cuando sea controlada y no sea doloroso, ¿vale? Y podemos estar aquí de 2 a 5 minutos en función de cuánto notéis que os alivia. Una vez hayamos hecho este primer automasaje, el segundo que vamos a hacer, vamos a coger con la yema de los dedos, ¿vale? Con el pulpejo, y nos vamos a venir a estos huequitos de aquí del codo, del cuello, y vamos a hacer unos pases longitudinales hacia arriba, ¿vale? Vamos a ir ahí metiendo un poquito los dedos en ese huequito que se genera, ¿vale? No os hagáis daño, no apretéis mucho, simplemente queremos hacer unos pases suavecitos que van a ir relajando el músculo y aumentando la vascularización, ¿vale? Es normal que se ponga un poquito roja la piel, ¿vale? Y estaríamos otros 2-5 minutos trabajando por aquí en distintos planos
subiendo desde la parte baja del cuello hasta la parte alta. Yo os enseño solo un lado, pero vosotros en casa haced los dos, ¿vale? Cuarto ejercicio, vamos a empezar con los estiramientos. Vamos a hacer uno de la parte anterior del cuello y otro de la parte posterior, ¿vale? El primero, el ECOM, esternocleidomastoideo, este músculo que viene por aquí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a coger, para estirar el lado izquierdo, vamos a llevar nuestra barbilla al hombro derecho y desde aquí vamos a llevar la cabeza hacia atrás. ¿Vale? Aquí ya muchos de vosotros estaréis notando sensación de estiramiento por toda esta zona. Si tenéis mucha flexibilidad y no notáis estiramiento, vamos a coger nuestras manos y vamos a coger la clavícula, que es donde inserta, y la vamos a traccionar hacia abajo. ¿Vale? Ahora ha aumentado considerablemente la sensación de estiramiento y desde aquí vamos a mantener entre 30 a 40 segundos en función de lo cómodos que estéis, ¿vale? Y lo repetiríamos 3 veces. Y por supuesto lo hacemos siempre en los dos lados. Quinto ejercicio, ahora vamos a estirar el músculo trapecio. Vamos a notar el estiramiento, sobre todo en el lateral y un poquito en la parte posterior. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ahora, para estirar el lado izquierdo, por ejemplo, vamos a llevar la oreja derecha al hombro derecho, ¿vale? Y una vez aquí lo que vamos a hacer es llevar la barbilla hacia el lado contrario, aquí, ¿vale? Ahí yo, por ejemplo, ya estoy notando sensación de estiramiento. Si no lo notáis, podemos tirar un poquito más con la mano y el otro truco es meter la mano hacia atrás para descender la escápula, ¿vale? Sería tal que aquí y giramos, ¿vale? Mantenemos ahí esa tensión durante 30 o 40 segunditos y lo realizaríamos 2 veces. Os voy a enseñar el otro lado para que lo veáis también. Vamos a llevar para el lado derecho, oreja izquierda al hombro izquierdo, ¿vale? Y ahora barbilla al hombro derecho, ¿vale? Desde aquí. ¿Queremos aumentar más? Pues tiramos con la mano izquierda de la cabeza y la mano derecha la metemos aquí abajo y aumentamos ahí el estiramiento y lo mantendríamos 30-40 segundos y vamos a hacer 2 series en cada lado. Sexto ejercicio, ya hemos dado movilidad, hemos hecho masaje, hemos estirado la musculatura, vamos a empezar a activarla, ¿vale? Para activar sobre todo la circulación. Ejercicio súper sencillo, vamos a coger nuestros hombros y vamos a hacer círculos amplios y muy lentos, ¿vale? Primero hacia adelante, ¿vale? Hacemos 10 y luego otros 10 hacia detrás, intentando que sean lo más amplios y lentos y controlados posible, ¿vale? Hacemos 10, ya serían 10 para adelante, 10 para atrás, descansamos unos segunditos y hacemos una segunda serie. Séptimo y último ejercicio, ya nos toca levantarnos, nos levantamos de la cama, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una movilización global de toda la columna, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir primero con el cuello, vamos a meter el mentón hacia adentro, barbilla hacia adentro y vamos a ir flexionando poquito a poco nuestro cuello, ¿vale? Una vez ya hemos flexionado todo el cuello, vamos a empezar a doblar nuestra zona dorsal. Zona dorsal y ya por último nuestras lumbares, ¿vale? Llegamos hasta abajo, aguantamos un segundito y deshacemos el camino. Vamos primero con la parte lumbar, dorsales estiramos y por último estiramos el cuello. Y esto lo vamos a repetir entre 5 y 10 veces, depende de lo bien que os siente, ¿vale? Doble mentón, flexionamos cuello, empezamos a doblar dorsales, empezamos a doblar las lumbares, aguantamos un poquito y deshacemos igual, primero de abajo, zona media de la espalda y por último el cuello. Así que cada día que te levantes con dolor de cuello o con rigidez, tienes que hacer esta rutina. Ya no tienes excusa para quedarte en la cama cuando te duele el cuello. Si te ha gustado, déjanos un buen like, suscríbete al canal y en la campanita os avisamos de todos los vídeos. Y como siempre os decimos, hasta la conexión más allá. Adiós.